Federico, vos ya encuestaste después de la sorpresa de esta fórmula Fernández-Fernández. Exactamente. Y yo decía que un intendente de camión del conurbano me decía que ellos habían detectado que no habían ganado votos, pero que tampoco los había perdido. ¿Qué es lo que detectaste vos? Que sí, que perdieron 2,5 puntos de votos. No es mucho, pero perdieron. Y ¿En cuánto lo tenías vos a Cristina? La teníamos en 30,5 y ahora está en 28. Pero además, más allá de diferencias de decimales, dentro de la misma encuesta hicimos las dos preguntas. Primero presentamos la fórmula actual, aclarando que la fórmula la integran Alberto Fernández como candidato a presidente y Cristina Kirchner como candidata a vice. En ese caso, la intención de voto de la fórmula FF, ahora le llaman así, es de 28 puntos. Macri está a 4 puntos abajo, 23,8 por ahí. Sergio Massa está tercero, pero un poco más rezagado, con 16,5. Cuarto está Urtubey, quinto Labaña. Pero me llamó la atención que en la fórmula que estamos viendo ahí en pantalla, si yo sumo lo de Sergio Massa con lo de Urtubey, le estoy ganando a Cambiemos. Sí, porque Cambiemos está muy complicado. Y además, bueno, justamente, la otra pregunta que hicimos, no sé si está la placa, es, bueno, pero si en lugar de Alberto Fernández la candidata hubiese sido Cristina Kirchner, ¿a quién habría votado? Esa fórmula da 30,5. Y ahí los otros candidatos tienen menos, o sea que este enroque, por llamarlo de alguna manera, tampoco es un enroque, le bajó 2,5 puntos que fueron a parar a los tres candidatos de Alternativa Federal. Es la que y también a Scioli, sí. Sí, ahí está. Bueno, ahí la pregunta era qué pasaría si... ¿Qué hubiese pasado si la expresidente hubiese sido la candidata? Yo lo que estoy viendo en esa placa, y decime vos si estoy equivocado, es que bueno, los votos de Esper son votos de Macri. Y que si es que con sí. Macri, van todos a Macri. Pero digo, le saca de entrada, en la general, van las PASO, en este caso, primero las PASO, 6,7, que es mucho. Y los votos de Labaña, que no está ni en Alternativa Federal, ni obviamente en la fórmula de Fernández, son votos de gente que también votó a Macri. Fundamentalmente sí. O sea que le sacan votos a Macri. Sí, y además yo diría en términos de la posible evolución, la candidatura de Labaña viene implosionando, igual que Cambiemos, ¿no? Cuando nosotros lo empezamos a medir era un candidato de 15 puntos y se fue erosionando por, bueno, errores propios, es por su indefinición. Y yo creo que si esta tendencia sigue así, me parece que Esper lo va a pasar. Y pues sí, Esper y Labaña le sacan votos a Macri. Y eso tiene que ver con lo que mencionaste hace un rato, que eso podría favorecer al espacio de Alternativa Federal, a Sergio Massa, o sea, al espacio de Alternativa Federal, Massa y Urtubey concretamente. Hoy, en este momento, se reduce a eso, porque Labaña ya dijo muy enfáticamente que él no va a estar, a pesar de que dicen los trascendidos que sigue negociando. Pero yo creo que Labaña hizo un daño muy grande a ese espacio, porque su permanente indefinición lo único que metió es ruido. Ese espacio había arrancado mal el año pasado, con una foto, después no pudieron hacer la reunión a fin de año, pero después cuando al principio de año el que hizo punta fue Juan Manuel Urtubey, que dijo yo soy candidato a presidente y de alguna manera también precipitó que Massa se lanzara, había arrancado bien hasta que apareció Labaña, que parecía un amigo y no fue un amigo, sino que fue alguien que, bueno, metió bastante ruido, ¿no? Me parece a mí, o también en el último mes, o sea, vuelvo al tema, ¿no?, de la aparición del libro, Cristina Fernández de Kirchner fue una velocidad distinta a la que fueron la gente que está en Alternativa Federal, como que Alternativa Federal estaba más light, y sin embargo, aconteció, digamos, a una velocidad y un vértigo, que, digamos, dejó a todos como en fase escuadra. Sí, muchos ven en esta jugada como una jugada maestra de la estrategia política. Yo no utilizaría esos adjetivos porque a veces la expresidente también cometió errores estratégicos.
Pero digamos que sí, en este momento tiene centralidad. Creo que hasta ahora, más allá de que hay una pequeña pérdida de votos, ha sido una estrategia hasta ahora inteligente, y yo creo que en realidad generó mucha, digamos, centralidad. Ese es un adjetivo que califica bien. No hizo tantas acciones, fueron 3, pero con esas 3 fueron sorpresivas. Suficientes. Sí, y después otro dato que no es un tema menor, lo del juicio pasó desapercibido, era el fantasma de que el día que Cristina, no pasó nada. Pasó no solo eso, el tema de la reacción de los mercados. Además. Ahora, yo creo que sí, que estaban como durmiendo la siesta algunos opositores, y los de Alternativa Federal tenían una concepción de tiempo infinita y no se dan cuenta cuando uno es retador. Eso es como en los deportes, ¿no? Tiene que hacer más méritos. Lo de el triunfo de Schiaretti, que generó también expectativas, y ese triunfo desbordó las expectativas. Parecía que, bueno, mañana, no sé si mañana, pero esa semana iba a ser lo que hizo esta semana, y se durmió la siesta. No solo eso, lo primero que dijo fue: yo no soy el macho alfa del peronismo, como diciendo, como dando changüí, como diciendo, bueno, soy el gran armador, pero no soy el macho alfa. Y ahí tendría que, no, tampoco tendría que haber dicho que es el macho alfa, pero tendría que haber actuado como si lo fuera. ¿Al gobierno también lo desacomodó esta jugada de Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que el gobierno está desacomodado porque le pegan de todos, le pegan. La realidad lo está hackeando de todos lados. Con este vértigo tampoco uno tiene tiempo de escribir, pero el título de un artículo que quería escribir antes de esto es Jaque Macri, porque está hackeado de todos lados. Está hackeado por los mercados, por la inflación, por los índices de pobreza, por sus aliados internos, por sus socios, su círculo íntimo, por Cristina, por la Alternativa Federal, y bueno, y llega un momento en que no se puede, digamos, sobrellevar no diría tanta desgracia, porque eso ya, pero tanta adversidad toda junta. Ahora dicen que el oficialismo está preparado a competir con una Cristina candidata a presidente. Por el tema de, bueno, de los miedos, de volver a la antinomia, a la famosa grieta, no volver al pasado, en fin, una serie de cuestiones. ¿Está preparado para competir contra esta jugada? Y yo creo que desde el punto de vista de la estrategia que tenía en mente, que yo siempre pensé que era una estrategia mediocre, lo de polarizar y, digamos, poner de manifiesto virtud en términos comparativos, que el otro es peor, a mí siempre me pareció mala de entrada, pero bueno, convengamos que podría tener lo suyo. Le rindió resultados por lo menos en 2015 o 2017. Claro, seguro. Bueno, ahora me parece que la estrategia esa no debería cambiar, o sea, sí debería cambiar porque la intención de voto está muy mal. Pero desde el punto de vista estructural, no es que cambió la cosa, porque es muy fácil insistir en la idea de que Alberto Fernández y el kirchnerismo son lo mismo, más allá de que era un crítico, aún peor. Es decir, y además que Cristina se bajó, pero está. Entonces, por supuesto, no es lo mismo competir contra el original que contra el original diluido. Eso, por supuesto, es distinto. Pierde fuerza la lógica argumental, pero me parece que va a seguir. Además, me parece que va a seguir en eso porque ya no tiene otra. Porque no puede hablar de sus virtudes porque no las tiene. No, han salido por las redes a atacarlo diciendo que es un chirolita, ¿no? Sí, pero como habían dicho que iba a hacerlo Néstor Kirchner de Duhalde en su momento. En un país tan presidencialista como el nuestro, por más que es cierto que los votos aporta Cristina y todo, el que se sienta en decisión presidencial, me imagino que es el que tiene la lapicera y tiene el poder. Sí, pero eso en primer lugar. Pero además, cuando decían que a Scioli lo iba a manejar, Scioli había dado muchos antecedentes de sumisión. Y Alberto Fernández no, me parece que al menos en el physique du rôle está mucho más plantado. No parece que pueda ser un mero, digamos, presidente formal, sino que parece que tuviera un pensamiento propio. Así que me parece que ese argumento tendría un efecto boomerang, porque no es creíble.
Sí, no. Por ejemplo, en las redes subieron mucho lo que decía Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hace 5, 6, 7 años atrás. Y eso, en lugar de restarle, le sumó, digamos, porque habla de la independencia de criterio del hombre, ¿no? En esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Sí, eso es decodificado en términos de que, sí, parece un defecto, pero quizás no sea tal. Y además que esas cosas, está probado que hay cierto tipo de cosas que la gente no le da importancia. Entonces me parece que, yo creo que el gobierno, en todo caso, para mí va mejor cuando insiste en las obras que hizo, en la obra pública, y ahí cuando es en términos de campaña positiva, yo creo que ya no tiene solución. Bueno, todos los incurables tienen cura, 5 segundos de la muerte, sea el más fuerte, ¿no? Pero está muy complicado. Ahora, a mí me parece que si encima se enreda en la campaña negativa, esa es la obsesión con Cristina, ahí está el efecto boomerang. Es que el miedo a Cristina es lo que explica la centralidad, porque todos le tienen miedo, o todos, muchos le tienen miedo. Y yo creo que, bueno, por algo será, pero me parece que hay una retroalimentación ahí, que el temor del poder de Cristina es lo que termina dándole el poder a Cristina. ¿No? Y el tema Massa, ¿no? Porque Massa es el candidato, o sea, si Massa en el balotaje por el otro lado, digamos, debe estar tironeado también desde muchos lados en estos momentos Sergio Massa. Sí, yo creo que a veces es como, siempre me parece que es útil la analogía de la Primera Guerra Mundial, que había como un conjunto de fuerzas que estaban ahí confrontadas y hubo algo que detonó la mecha y entonces, bueno, fue la guerra. Bueno. Quiero referirme a que hay un entramado de relaciones que a veces el hecho menor es el que termina como el efecto dominó. Entonces yo creo que el problema de Massa fue la Baña. La Baña para mí es que enredó a ese espacio, le hizo perder tiempo, lo histeriqueó, su indefinición le jugó en contra y entonces ahora se había generado una expectativa que estaba adentro y que sumaba y que le daba volumen, como dicen ellos, y ahora resulta que no está. Entonces es como que eso es una pieza importante. Hay que ver si tiene las piezas de recambio, porque dice que Chiaretti, bueno, esto fue público, que convocó a Tinelli, que convocó a Scioli. Scioli, por ejemplo, nosotros hoy lo tenemos en 4 puntos, y si esos 4 puntos estuvieran del lado de la Alternativa Federal, bueno, sería interesante. Lo de Tinelli es más incierto. A Tinelli nosotros lo medimos en provincia, mide 15%, no es poco. Pero lo que pasa es que divide el voto peronista y yo creo que ahí, no sé si hay ánimo de que haya una división del voto peronista. También está pendiente el tema ese del decreto, de si puede haber colectoras o no. Evitar las colectoras. Eso yo creo que despejaría, pero bueno, en suma está medio complicado todavía, y bueno, pero en 20 días se tiene que resolver, por lo menos esta primera parte, ¿no? Sí, que sí, yo creo que más está en esa encrucijada. Y los gobernadores van a tener voz y voto en este juego y en este entramado de relaciones que se está armando a partir de estos nuevos movimientos. Sí, yo creo que hay una buena metáfora, es la del juego del TEC. Entonces ahí el efecto de Cristina lo que generó es que tomó muchas gobernaciones, el cristinismo, el kirchnerismo. Y me parece que los gobernadores, como le pasa a los intendentes, más allá de lo que les gustaría, evalúan su conveniencia y su supervivencia. Entonces me parece que hoy, o en el día de hoy, el cierre de hoy, parece que lo de Cristina fuera más sólido. No tanto por el acompañamiento electoral, porque bueno, concretamente, de acuerdo a mis encuestas, tiene 28 puntos, no es que tiene 42. Pero de acuerdo al clima que se creó, hay un clima como de triunfalismo. Yo lo escuchaba hace un rato a Felipe Solá en relación a lo de Massa, que hasta un determinado momento era como que había como un operativo de presión seductora. Ahora ya es, bueno, cada uno sabe dónde está y como, si no está, no importa, nos vamos a arreglar sin vos. Y entonces yo creo que eso también es difícil resistir esas presiones.
poniéndome en el lugar de Sergio Massa. Hay una cosa también en todo este panorama electoral que se ha adelantado en las provincias, que si bien ganaron todos los oficialismos, ha habido derrotas de oficialismo en las ciudades capitales. Caso de Santa Rosa en La Pampa, y ganó un kirchnerista encima, no él, digamos, dentro de la coalición, pero un hombre de la cámpora. Caso de la ciudad de Córdoba, caso de la ciudad de Santa Fe, hermano, todas ciudades hermanos de los radicales, en cambio. Y muy probablemente en el caso de Paraná. Sí. Entonces, las capitales de los núcleos ojeros, ¿no?, que tuvieron el apoyo donde Macri sacó casi todos los votos, esos centros urbanos, hoy está ganando también el peronismo, en todas sus distintas vertientes, ¿no es cierto? Bueno, eso sería, no sé, se me ocurre para pensarlo mejor, que ahí sí que no funcionó la teoría del derrame, porque los grupos ojeros tal vez se vieron favorecidos, pero la crisis económica, los tarifazos y los ajustes son mucho más relevantes a la hora, es decir, no hay nada que es decir, la macro no compensó el día a día de la gente que, bueno, que vive de su salario o que ha perdido el empleo, y bueno, y por eso me parece que explicaría, pues, es decir, los oficialismos que perdieron esas capitales tienen todos algo en común, que son del signo de la marca Cambiemos y o sus socios radicales, ¿no? Bueno, Federico, gracias por haber venido. Estamos ahí molestando porque evidentemente este es un año electoral y las encuestas, no digo que determinen cosas, pero marcan en cierta forma hacia dónde va, ¿no es cierto?, esta compulsa que tiene varias etapas para colmo. Así que bueno, cada etapa tiene sus cosas en sí, ¿no es cierto? Así que gracias por haber venido. No, gracias a vos por tu invitación. Y nos vemos la próxima.